Por ahora, hoy vamos a tocar un tema bien interesante, muy interesante. Todos pasamos por una etapa en nuestra vida que es una de las etapas más duras, más difíciles, y luego se nos olvida. Y normalmente cuando somos padres y llegan nuestros hijos a esta etapa, normalmente no nos acordamos. Hoy yo quiero recordar una etapa muy dura de nuestra vida, que fue lo que se hace llamar en psicología la adolescencia. La palabra adolescencia está relacionada con algo que adolece, es decir, con sufrimiento, y tiene que ver con una base muy sencilla en la psicología. Y es que en la adolescencia el niño deja de ser niño, pero no es adulto, sino que está dejando de ser niño y entra en un proceso de falta de identidad. Ya no soy el niño de la casa, ya no soy la niña de la casa, pero tampoco tengo vida, tampoco tengo proyectos, todavía me controlan, todavía me dominan. Y esa etapa de adolescencia normalmente comienza alrededor de los 12 años y se puede extender fácilmente se puede extender de los 20, 22 y hasta los 25 años. A nivel de psicología también se descubre que si usted no logra superar bien la etapa de la adolescencia, podemos llegar a seguir siendo adolescentes hasta los 40, 50, y hay gente que se muere vieja y todavía no dejaron de ser adolescentes. La palabra adolescente tiene que ver con identidad. Se adolece porque no sé qué es lo que tiene la vida para mí, tengo dudas de mis sueños, no sé lo que quiero estudiar, no sé todavía lo que quiero soñar, porque papá y mamá me dicen que sea tal cosa, papá y mamá me dicen que estudie tal cosa, yo no sé qué estudiar, mis amigos me dicen otra cosa. Eso es la adolescencia. Por eso la adolescencia es una etapa muy difícil de la vida, porque si no tenemos una identidad bien clara, que debería ser proporcionada por un hogar, por un matrimonio estable, entonces muchos terminamos siendo como nuestros amigos, y eso pues crea diferencias, y muchos de nosotros podemos desarrollar el resto de nuestra vida con una identidad equivocada, que no es la correcta, y eso no nos deja ser felices en la vida. ¿Ven? Hebreos capítulo 11 del verso 24. Quiero compartir con usted y comenzar una historia interesante allí. En la versión de NBI dice unas palabras interesantes. Escuche cómo dice aquí la palabra, o léalo, mejor dicho. Dice: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Pastor, suena simple, suena sencillo. Ya vamos a profundizar porque aquí hay algo interesante que usted requiere aprender el día de hoy. Un día alguien se le acercó al pastor Rick Warren, una de las iglesias más prominentes en Estados Unidos, un escritor maravilloso, sus libros son increíbles, lo sigo por las redes sociales y he leído muchos de sus libros. Alguien le comentó y le dijo: ¿cómo realmente puedo hacer pastor? Porque yo no sé quién soy, no estoy seguro de quién soy, ni quién se supone que debo ser. Y he terminado moldeándome a las estructuras de otras personas. Y ese joven le dijo: ¿puedes enseñarme a descubrir mi identidad? Y él contaba esto en uno de sus libros, porque alguien le preguntaba: ¿tú cómo hago yo para tener identidad? Para saber realmente qué es lo que se espera de mí, más allá de lo que la gente quiere, qué es lo que yo debo tener. Y esto es muy cierto cuando no sabes quién eres. Cuando yo no sé quién soy, cuando no tengo una identidad definida, que eso ocurre en la adolescencia principalmente, mi vida está desarrollada para la aprobación de otras personas. Por eso la adolescencia es tan peligrosa, porque los jóvenes tratan de caber en algún lugar, de que alguien los acepte como son, y buscan la aprobación de la gente, la aprobación de sus compañeros, la aprobación de la sociedad, la aprobación de cualquier persona. Y el problema es que por no tener identidad, eso es una lucha grande que tiene todo adolescente. Se supone que la adolescencia algún día termina, pero muchos de nosotros hemos superado la etapa de la adolescencia, al menos en números. Hemos crecido, somos adultos, y lamentablemente mucho cristiano todavía depende de la aprobación de la gente. Hace las cosas todo pensando en quedar bien o en que lo traten bien, y eso da una simple señal: no tienes identidad y todavía eres adolescente, no has superado esa etapa en tu vida. Pero Dios te ofrece
y es de lo que quiero hablarte hoy. Dios quiere que vivas no vivas para la aprobación de la gente. Dios quiere que vivas para la verdadera identidad que Él te ha dado. Amados y amadas, la Biblia cuenta una famosa historia. Hoy vamos a concentrarnos en ese personaje, el que leíamos al principio, la historia de Moisés. Porque la historia de Moisés contiene algo muy claro, muy concreto con respecto a lo que es identidad. Si usted y yo logramos identificar cómo hizo Moisés, porque la vida de Moisés no fue fácil, cuando usted y yo conocemos la historia de Moisés, nos encontramos con el libertador del pueblo de Israel, un hombre de carácter, un hombre a la vez manso, amado, cariñoso, pero muchos de nosotros no traemos a memoria, o no se habla mucho de lo que fue la vida de Moisés antes de convertirse en el libertador. Y Moisés tuvo muchas luchas como usted y como yo. Pero si hay algo claro en la vida de Moisés es que él fue el líder más grande en todo el Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Llevó a los judíos a la libertad después de que estaban 400 años esclavos en Egipto. Moisés, mi querido hermano, nada más y nada menos recibió los 10 mandamientos de parte de Dios. A él se le acredita la escritura de los primeros 5 libros de la Biblia. Así que es un personaje muy, pero muy importante en la historia del pueblo de Israel, muy, pero muy importante en la historia bíblica y aún para nosotros como cristianos. Pero Moisés, mis amados, comenzó la vida como esclavo. Cuando era niño fue colocado en una cesta en el río, mientras su mamá trataba de salvarlo de un genocidio que había sido lanzado sobre los niños del pueblo de Israel. Fue encontrado, dice alguien, casualidad de la vida, pero fue realmente el plan de Dios por la hija del faraón, y la hija del faraón lo crió como su hijo, y entonces lo crió como un príncipe para el pueblo hebreo. En Hebreos capítulo 11, en el capítulo 11, verso 24, allí se resume toda la historia. Miren cómo dice. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo propio por causa del Mesías era mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tener miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Entonces, ¿qué ocurrió en el corazón de Moisés entre ser esclavo y convertirse en príncipe y luego convertirse en el libertador? ¿Cómo se transformó de esclavo a príncipe? ¿Cómo estuvo dispuesto a dejar todo atrás, toda su vida de príncipe, para convertirse en alguien que iba a guiar a su pueblo y en el libertador del pueblo de Dios? Bueno, mis amados, en resumen, en pocas palabras, Moisés creció. Moisés creció físicamente, pero también lo hizo espiritual y lo hizo mentalmente. Mientras crecía, amados, Moisés hizo todas las preguntas que todos nos hacemos en la adolescencia y mientras vamos madurando en la juventud. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De qué se trata mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Yo sé que usted se identifica, porque así fuimos diseñados. Todos en algún momento de la vida nos hacemos esas preguntas, y Moisés también se las hizo. Finalmente se decidió por la respuesta. Moisés decidió, él renunció a ser conocido como el hijo de la hija del faraón, y creció y se dejó a seguir viviendo una mentira. Decidió tener identidad, porque él conocía su identidad y él era hebreo, hijo de Dios, y eligió vivir como Dios lo creó para ser, lo que Dios le había escogido ser. Mi querido y mi amado, eso se llama madurez. Ser una persona madura es no vivir como otros esperan que vivan. Madurez espiritual es identificar y querer hacer lo que Dios escogió para mi vida. Entonces, mis amados y mis amadas, ¿cómo puedes conocer tu identidad dada por Dios? ¿Conoces tu identidad dada por Dios? De eso trata esta enseñanza. Porque conociendo la identidad, conociendo a Dios,
podemos conocernos a nosotros mismos. Es decir, conociendo mejor a Dios, usted y yo podemos aprender a conocernos a nosotros mismos. Entre más tú te acerques a Dios, entre tú más busques de Dios, mejor te vas a conocer a ti mismo. Y eso es una respuesta muy simple, y es porque Dios es tu creador. Y como Dios es tu creador y la Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, conocernos a nosotros realmente está basado en aprender a conocer quién es Dios. Si yo logro conocer a Dios, voy también a conocer mi identidad y mi propósito en la vida. Al igual que Moisés, tú tienes que enfrentar una elección hoy, sin importar la edad que tengas. Desde los más jovencitos, los adolescentes, los jóvenes, y aquí los que ya estamos ya maduritos, después de los 50, después de los 40, que ya estamos entrando en proceso de madurez, pero no nos vamos a pichar. Tenemos que tomar una elección. Número 1, ¿vas a pretender ser alguien que no eres por el resto de tu vida? ¿Vas a tratar de llevarte bien con toda la gente? ¿Vas a seguir luchando por caber dentro de un espacio donde sabes que no tienes cabida? ¿O vas a optar por vivir como la persona que Dios creó para que seas? Esa es una elección que tú tienes que tomar. Si eliges vivir como Dios te hizo, es posible que algunas personas no estén a gusto contigo. Es posible que seas despreciado por tu familia. Es posible que muchos de los amigos que tengas hoy día se burlen de ti, o te desprecien, o se alejen de ti. Pero eso realmente no te va a importar, porque tú sabes quién eres. Cuando tienes identidad, sabes hacia dónde vas, y tú sabes que es suficiente el hecho de que Dios te dé la aprobación. Y si Dios está de acuerdo contigo, el mundo no te va a importar. Ahora otra pregunta clara sería: ¿estás dispuesto a vivir con la aprobación de Dios, sin importarte la aprobación de la gente? ¿Estás dispuesto a vivir bajo la aprobación de Dios aunque pierdas amistades, aunque pierdas relaciones, aunque pierdas muchas cosas a tu alrededor? Esa es una decisión que todo cristiano que está superando la adolescencia espiritual en algún momento tiene que decidir en su vida. No puedes permanecer toda la vida siendo un niño espiritual, no puedes vivir toda tu vida siendo un adolescente espiritual. Lo mejor dicho, si puedes, pero nunca vas a descubrir quién realmente es Dios siendo un adolescente y siendo un niño, porque los niños y los adolescentes no pueden heredar lo que sus padres les han dejado. ¿Usted sabía eso a nivel legal? Todo el que es niño y adolescente siempre va a tener un tutor. Aunque tenga una herencia, no tiene derecho a la herencia hasta que no cumpla la mayoría de edad. Y cuando tiene la mayoría de edad, es que tiene el derecho de reclamar una herencia. En el mundo espiritual, óigame, quiero que todos me presten atención aquí. En el mundo espiritual es exactamente igual. Hasta que tú no madures, hasta que tú no salgas de la adolescencia, que debería ser siendo joven, pero eso se extiende infinitamente hasta cualquier edad, hasta que no salgas de la adolescencia y no madures, no vas a poder recibir la herencia que Dios te prometió. Y esto es cruel, esto es duro, pero así es la ley de este mundo, y así también es la ley de Dios. Y esa es una ley que no se puede violar bajo ninguna condición. Por eso conocer tu verdadera identidad define tus responsabilidades. Hebreos capítulo 11, verso 25. Estamos estudiando estos textos. Miren lo que dice el 25. Hablando de Moisés. Moisés prefirió ser maltratado por el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Maduró. Y el hombre dijo: prefiero ser maltratado con mi pueblo a donde sé que pertenezco, que vivir en el palacio del faraón, vivir una mentira de quién realmente no soy. Esa es la ruptura de la adolescencia.
Cuando somos adolescentes, sin importar la edad que usted tenga, usted puede tener 70 años y ser un adolescente. Somos personas que andamos entonces dependiendo de lo de otros, porque no entendemos todavía nuestra identidad. Nos preocupa que la gente nos acepte, no nos quiera, porque no tenemos una identidad definida. Mis amados, yo aprendí hace mucho tiempo que yo no nací para ser cantante. Eso lo tuve que aceptar hace mucho tiempo. Como todo niño y como todo adolescente, un día quise ser músico. Todos cuando somos niños hemos visto televisión, hemos visto conciertos. Yo creo que no hay ninguno aquí en esta sala que alguna vez no haya soñado con ser músico cuando era adolescente. Yo también soñé con cantar, soñé con tocar la batería, el teclado, la guitarra, pero un día maduré lo suficiente para saber que Dios no me llamó a eso. No tengo los talentos para eso. Y algo que tengo claro es que un día cuando esté en el cielo, Dios no me va a juzgar por cómo yo canté, porque Dios no me llamó en la vida para ser cantante. Ya lo entendí y tengo en paz. Por eso, siendo pastor, disfruto cada vez que puedo cantar, porque sé que usted no se puede quejar. Simplemente yo no fui creado por Dios para ser cantante. Dios planeó los sucesos de la vida de Moisés, mis amados. Los planeó para prepararlo para su futuro, para que se convirtiera en el libertador de la nación de Israel, para que libertara la esclavitud al pueblo de Israel. Dios planeó que Moisés naciera esclavo, pero que fuera criado por la hija del faraón. Dios fue su plan, que naciera esclavo de padres esclavos, pero que fuera rescatado y criado por la realeza. Cuando Moisés aprendió su identidad, cuando maduró y entendió quién era, la identidad dada por Dios, su verdadera responsabilidad se hizo evidente. Repito esto, porque usted y yo tenemos que entenderlo. Solo cuando maduramos y tenemos identidad, logramos saber cuál es nuestra responsabilidad en la vida. Ya Moisés maduro, dejando de la adolescencia, identificándose como un hebreo, no pudo ignorar los gritos de las personas que sufrían. Antes los podía odiar, pero ya cuando supo su identidad y estaba claro de quién era, ya los gritos de su pueblo, los gritos de su nación no lo dejaban dormir tranquilo. Él tenía una identidad: soy hebreo, soy hijo de Dios, he sido escogido por Dios. Y ya no pudo volver a dormir en paz en la cama del príncipe, porque tenía identidad y empezó a identificarse con su responsabilidad en la vida. Por eso, allí en Hebreos 11:25 dice que Moisés prefirió. Él abandonó su cama de príncipe, abandonó el comedor del príncipe y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Ahora, ¿qué pasa contigo? A medida que tú conoces mejor a Dios, te conoces mejor a ti mismo. A medida que te conoces mejor, entiendes tu responsabilidad delante de Dios y lo que Dios espera de ti. Algunas personas viven como si fueran responsables de todo lo que ocurre a su alrededor. Eso nos lleva a vivir preocupados, y eso es una señal de advertencia de que está asumiendo demasiadas responsabilidades. Mi querido hermano, mi querida hermana, escúchame esto: usted no es responsable de todo ni de todos, pero sí eres responsable de lo que Dios te llamó a hacer en esta vida. Romanos capítulo 14, verso 12, escuche cómo dice, así de sencillo. Pablo escribe esta carta y él dice: así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Escucha que no dice que tendrá que dar cuentas a Dios. Hay una palabrita cortita, SI. Tendrá que dar cuentas de sí, y está acentuada. Lo que quiere decir en la traducción Fran Vargas 2026, una
muy buena, online que pronto va a salir, es que allí dice, en esa versión que les estoy nombrando, cada quien tendrá que dar cuentas de lo que Dios le encargó en la vida. Y no se refiere a tu familia, no se refiere a tus hijos, no se refiere a tus negocios ni a tu empresa. Se refiere a tu propósito de vida con la identidad de hijo de Dios. Miren, mis amados, Dios eligió a los padres de Moisés para que Moisés fuera un hebreo que pudiera liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios usó a tus padres para que tú fueras único. Aunque muchas circunstancias en la vida de Moisés fueron difíciles, Dios las usó para bien. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en tu vida. Tu vida tal vez no ha sido perfecta, tus padres tal vez no fueron como tú soñabas ni como esperabas, pero esa forma en que papá y mamá, sea que estuvieron juntos, tal vez no se pusieron de acuerdo, cualquiera que sea tu historia, esa es tu historia y es la que te formó, dirigida por Dios para convertirte en quien hoy eres. No es un accidente. Siempre estuvo en los planes de Dios. Y lamentablemente para ti y para mí, el sufrimiento estuvo incluido en nuestra historia. Pero eso nos ha convertido en quien somos, con todas las cicatrices que podamos tener encima, pero también con todo el aprendizaje que esas cicatrices nos han dejado en la vida. ¿Pueden decir amén por eso? No es fácil decir amén a las cicatrices. No es fácil decir amén al sufrimiento, a la tristeza y el dolor. Pero debes tener claro que si no hubiese sido por esa cicatriz, si no hubiese sido por ese dolor y por ese sufrimiento, tal vez ni siquiera estarías aquí en este lugar. Ha sido el dolor, ha sido las lágrimas y ha sido las cicatrices las que te hicieron convertirte en el hombre y la mujer que eres, buscarle a Dios para que Él te sanara, para que Él te libertara. Y voy a agregar algo adicional, para que fueras útil para Dios en el plan y el proyecto que Él tiene para tu vida. Tu elección es si le dirás sí a Dios y no a las otras cosas que están pendientes en tu vida. Amado, Moisés dijo que no a vivir como un príncipe en Egipto y dijo que sí a aceptar la responsabilidad que Dios le había dado. Tú tienes que decidir hoy también si le vas a decir sí a lo que Dios quiere hacer contigo y si le vas a decir no a lo que tú sueñas y a lo que este mundo quiere que tú seas. A medida que aprendas tu identidad, la cual es dada por Dios, tus responsabilidades se manifestarán y empezarás a entender tu propósito de vida y para lo que Dios te tiene y te ha estado preparando. Aprenderás cuándo decir no y vas a aprender cuándo decir sí. Yo no sé usted, pero antes de que yo tuviera mi identidad bien definida, simplemente me cansé de no saber decir sí o no. Y por no saberlo se meten en tantas situaciones, pero la madurez y tener una identidad bien definida hace que sea más fácil decir que sí y decir que no, sabiendo de que estás en las manos de tu Creador. Conocer tu identidad revelará las cosas de las cuales realmente eres responsable delante de Dios. Porque repito, un día Dios te va a pedir cuentas, pero no te va a pedir cuenta por todo lo que has hecho, te va a pedir cuentas por lo que Él te encargó hacer con tu vida. La pregunta sería, ¿ya tú sabes cuál fue el encargo de lo que Dios quiere hacer con tu vida? Eso se llama identidad. Si todavía no lo sabes, todavía no tienes identidad. Solución: acércate más a Dios, busca más a Dios. Cuando te encuentres con Dios y te identifiques con Dios, eres imagen de Dios y conozcas a Dios, entonces vas a aprender a conocerte a ti mismo. Y cuando te conozcas a ti, vas a conocer el plan de Dios para tu vida
y vas a conocer la responsabilidad que Dios te encargó, la cual Dios un día te va a pedir cuentas. Por lo tanto, conocer tu verdadera identidad, y esto es tan importante, te va a guiar a identificar las prioridades de la vida. El problema que hoy día tenemos en nuestra sociedad es que nuestra sociedad nos lleva a... Alguien lo dijo en cierta oportunidad, que nosotros estamos en nuestra sociedad una sociedad de microondas. Del microondas. ¿Sabe cómo es el microondas, verdad? Sí. Desde que inventaron el microondas, ya las mujeres, por lo menos mi esposa, dejó de sufrir en dejar descongelando el pollo de la carne. Ya no podía descongelar el pollo y la carne durante 3-4 horas. Espera 5 minutos y prende el microondas y en 3 minutos está descongelado. Sí. El problema es que a veces se va la luz a esa hora y me toca a mí entonces el almuerzo a las 2 de la tarde. Cuando yo hablo de sociedad de microondas nos referimos a esto. Nuestra sociedad hoy día está acostumbrada a las cosas así. Queremos todo a la carrera, rapidito, sin procesos. Y entonces sucede que como estamos acostumbrados a ir a la carrera, estamos acostumbrados a solucionar todo según la emergencia que haya y no según prioridades. Y todas las cosas, sin darnos cuenta, están en un mismo nivel y las vamos solucionando como salga. Ahí salió esto, me dedico a esto, salió aquello, me dedico a aquello. Y tenemos una vida llena, escucha esta palabra, de desorden. Nuestra vida es desordenada porque somos una vida de microondas. ¿Para qué me mato la vida por esto? Yo meto el microondas y en 3 minutos está listo. Queremos luego, cuando vienen los problemas del matrimonio, meterlas en el microondas, meter el tiempo y esperar que el matrimonio se arregle en 1 minuto. Tenemos problemas de crianza como padres y luego queremos como el microondas. Y somos cristianos, pero el microondas es cristiano. Y el microondas llama al pastor o la pastora, póngame la mano encima, pastor, y ore por mí para que yo sea un mejor padre. Y la gente, ¿verdad?, cree que cuando uno le monta la mano encima y uno ora por ellos, uy, siento que entró en el conocimiento de ser un buen papá. Y qué fantasía la que mucha gente tiene. Amén. Muchos tienen la fantasía, póngame la mano encima, que me caiga un rayo del cielo, Señor, y me convierta hoy en un gran empresario. Uy, ya siento que todas las ideas fluyen. Qué equivocados estamos. Ese es el problema de la sociedad de microondas. No entendemos que Dios no trabaja como un microondas. De por sí usted no cambia nada, absolutamente nada en nuestra vida puede cambiar de un día para otro. Todo lleva un proceso para que haya desarrollo y crecimiento. En el verso 26 de nuestra historia de hoy, mire lo que dice ahí, se nos fue la señal. ¿Sí? ¿Ya va a volver? Listo, volvió, mire. Verso 26. Está hablando de Moisés. Moisés consideró que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Hasta el momento hemos hablado de 2 cosas. Primero, conocer a Dios te ayudará a conocer tu verdadera identidad. Número 2, conocer tu verdadera identidad te ayuda a definir tus responsabilidades en la vida. Número 3, ahora vamos a ver cómo el conocer tu verdadera identidad también te ayuda a establecer prioridades en la vida. Llevo años predicando, lo dije el domingo pasado, lo dije el primero y lo voy a volver a decir hoy. Hay cosas en la vida que necesariamente no son malas, pero tampoco son buenas. Hay cosas en la vida que necesariamente no son malas, pero si ellas me distraen, si ellas me apartan del plan de Dios, de mis prioridades, de mi identidad, yo tengo que tomar decisiones. Y tal vez a muchas cosas que aunque no son malas, debo evitarlas y dejarlas para no perder mi identidad y por lo tanto no dejar de cumplir mi responsabilidad delante de Dios. Eso se llama madurez y se llama dejar de ser adolescente. ¿Cómo es la vida de un adolescente? Vamos aquí rapidito a repasarla.
Un adolescente no es niño ni es adulto. Pero si usted tiene un hijo adolescente, cuando a él le conviene, se le gusta pasársela por niño. Y cuando le conviene, le gusta que lo tomen como adulto. Son manipuladores. Yo todavía soy un niño, mamá, y ahora hasta con los chichitos. Le montan una llorada al papá y a la mamá. Pero cuando es algo que no les conviene, yo ya estoy grande. Y yo ya tengo que empezar a tomar mis propias decisiones, mamá. Pero empieza un proceso, todavía no es niño, todavía no es adulto, tiene confusión, pero también se aprovecha de eso. Y cuando le conviene, saca el lado que le conviene en el desarrollo. ¿Cómo conocer tu verdadera identidad te ayuda a establecer prioridades? Mire, volvamos a la historia de Moisés, cuya vida hemos estado considerando durante toda la mañana. Moisés nació como hebreo, nació como esclavo, pero fue criado como nieto del faraón. El mundo de Moisés valoraba lo mismo que nosotros. El mundo de Moisés como príncipe no es nada diferente al mundo que usted y yo tenemos que enfrentar hoy día. El mundo que Moisés tuvo que enfrentar en su momento no es diferente al nuestro. Él valoraba las mismas cosas que usted y yo hoy día. 3 cosas: popularidad, placer y posesiones. 3 cosas que el ser humano anhela con todo. Repito, 3 cosas que Moisés tenía y 3 cosas que usted y yo como seres humanos de una manera u otra anhelamos. Popularidad, ser reconocidos. Placer, disfrutar la vida. Posesiones, tener, alcanzar y comprar. ¿Se identifica usted con eso? Claro que sí. Así somos los seres humanos. Y el mundo que Moisés tenía, siendo príncipe del pueblo de Egipto, le ofrecía esas 3 cosas. Pero Moisés se dio cuenta que él era hebreo y sus valores, prioridades cambiaron en el momento en que él tuvo identidad. En el momento en que él se identificó y dijo: yo no soy realmente el nieto del faraón, yo soy hebreo, yo soy hijo de Dios. De repente, la vida del palacio, de repente la popularidad, el placer, las posesiones dejaron de importarle, porque él tenía identidad, y al conocer su identidad empezó a tener un orden diferente de prioridades en la vida. Y aquí es donde entra el hecho de que usted necesita identificar su vida. Verso 26, lo repetimos una vez más, colócamelo otra vez. Moisés consideró que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Su verdadera identidad lo ayudó a definir sus valores y priorizó su vida basándose en esos valores. Mis amados, escúchame bien. Moisés se dio cuenta de 3 cosas muy importantes en su vida, y usted y yo necesitamos identificarlas. Número 1, cumplir el propósito de Dios es mejor que la popularidad. Número 2, amar al pueblo de Dios y su palabra es mejor que el placer. Y número 3, tener la paz de Dios en mi corazón es mejor que las posesiones. Moisés lo identificó y tomó una decisión. Moisés renunció a esas 3 cosas que le ofrecía el mundo. Moisés renunció a las 3 cosas que le ofrecía la casa del faraón. Moisés renunció a todas las cosas que muchas personas pasan toda su vida tratando de obtener. Moisés dijo: no, yo sé quién soy, y pasar mi vida tratando de hacer lo que los demás quieren hacer no es mi propósito de vida. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa, porque tenía la mirada puesta en Dios.
Y esto me hace recordar a Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Véngase, Pedro. Y Pedro pisó las aguas y empezó a caminar. Pero por un momento dejó de mirar los ojos del Señor y empezó a mirar la tormenta y las dificultades alrededor, y su mente le dijo: es imposible, un ser humano no puede caminar sobre las aguas. ¡Sálvame, Señor! El Señor le tiró la mano y luego que se ahogara. Lo curioso es que Pedro caminó sobre las aguas. ¿En qué momento dejó de caminar sobre las aguas? En el momento en que dejó de mirar a Jesús a los ojos. Identidad significa que yo sé que todo lo que tengo que alcanzar en la vida viene de Dios. Y mientras tenga mis ojos puestos en Dios, no van a importar las tormentas a mi alrededor, porque Él me va a dar la paz para poder vivir. Pero cuando yo no tengo identidad, que es el caso de la mayoría de las personas, que sin importar la edad siguen siendo adolescentes, entonces están dentro de la lista del montón. El montón de la humanidad, que lo único que busca es popularidad, posesiones. Me olvidó la tercera. A la fiesta que me llama placer. Decía el domingo pasado, somos cristianos y sin darnos cuenta oramos a Dios porque queremos tener una vida más fácil. ¿Y qué equivocados estamos? Dios no quiere que tú tengas una vida más fácil. Cuando tú tienes identidad, sabes que la vida nunca va a ser fácil. Y así como yo le he enseñado a mis hijos, le enseño a mis líderes, esta mañana lo hablábamos, hace un rato hablábamos atrás en la cabina. Digo, cuando se me deja un ratico cama en la cabina, digo, uy, el clima está rico como para no venir para la iglesia, para que me cago durmiendo en la casa. Entonces yo me digo, claro que sí. Está saliendo usted de la adolescencia y se está convirtiendo en un hombre. Porque los verdaderos hombres no hacemos lo que queremos, hacemos lo que tenemos que hacer. Ahí ya no digo más. Esa es la diferencia entre ser adolescente y esa es la diferencia entre ser ya un hombre o una mujer mayor. El adolescente, cuando le conviene es niño, cuando le conviene es adulto, pero al finalizar le conviene quedarse en los brazos de mamá y papá. Pero ya cuando tú creces y eres adulto, pasa como aquella maestra que cuenta a su mamá que no quiere volver para la escuela. Y la mamá le dice: pues usted es la maestra, mía. O como uno como pastor, a veces hay domingos que uno no le da ganas de ir para la iglesia. Pero usted tiene opciones, yo no. ¿Sí nota la diferencia? Sí. Yo no tengo opción. Yo soy el pastor. Yo tengo que estar aquí, quiera o no quiera. Yo tengo que predicar, quiera o no quiera. Yo tengo que predicar, esté triste o esté alegre. Yo tengo que venir aquí a enseñarle a usted la palabra de Dios un domingo sin falta. Porque es mi decisión. Ya no soy adolescente. Y tal vez usted pueda decir: este domingo no voy para la iglesia, este domingo me voy a quedar durmiendo. Este domingo no voy para la iglesia, este domingo mejor voy a lavar ropa. Este domingo mejor voy a tomar. Usted lo puede hacer. Tal vez yo no. Yo entendí algo. Si yo no predico, si yo no enseño, estoy dejando de hacer y de cumplir la responsabilidad que Dios me encargó. Y de eso sí me va a usar el Señor. Él no me va a juzgar por cómo yo canto, pero sí me va a juzgar si estoy en el lugar donde Él quiere que yo esté, enseñando lo que Él quiere que yo enseñe. Y eso yo ya lo entendí. Ya no soy un niño que hago lo que quiero. Soy un hombre que hace lo que tiene que hacer para agradar a su Creador y a su Señor. Mi pregunta para ti hoy es: ¿qué haces tú? ¿Aún tienes opción? ¿Aún crees que puedes dejar de hacer lo que Dios te mandó a hacer y pretender que Dios está feliz? La misión de
Moisés estableció sus valores. Y sus valores determinaron sus prioridades. Pablo fue otro de los personajes en la Biblia de los primeros cristianos y tuvo una visión muy similar a la de Moisés. Filipenses 3:8. Miren lo que Pablo escribió a la gente de los Filipenses. Pónganle la Reina Valera, por favor. Que todos nos la sacamos por Reina Valera. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Me está comprendiendo? Los valores de este mundo no son los mismos valores de Dios. Y si yo vivo bajo los valores de este mundo, estoy descuidando los valores de Dios. Solo cuando conozco mi identidad, conoceré los valores de Dios y aprenderé prioridades. Y ahora mi prioridad debe ser, esta mañana discutíamos en clase, un tema de familia. La importancia de los padres, la importancia de los suegros, los hermanos, todos dentro de la familia. Y claro que sí, nos gusta y nos parece lindo que las familias sean. Pero bajo un principio bien fundamentado en la Biblia, mi amado, familia es algo muy simple. Miren lo que es diferente en la Biblia a lo que es la sociedad. El concepto errado de nuestra vida. ¿Qué es familia? Bueno, me enseñaron en la educación cívica, cuando existía la educación cívica, creo que llamaban la materia, eso ya no existe hoy día. La célula fundamental y hay pocos viejitos. En la carrera que son universidad, creo que era el primer año de educación cívica, el primero o segundo año, algo así. Los que son más jóvenes ya no saben nada de eso, porque eso no era importante y ya lo quitaron del currículum de la educación. Ahora, en la Biblia, el principio de familia en realidad no involucra a los hijos. Párenme aquí, porque esto no me va a gustar. Familia no involucra a los hijos. Los hijos no son familia. No sabía que me iban a mirar. Ahí sí ya nadie de los sueños, ¿verdad? Los hijos no son familia. Los hijos son el fruto de la familia. Porque los hijos son el resultado de un hombre y una mujer que decidieron ser familia. La verdadera familia es el matrimonio. Y los hijos son el fruto del amor, el fruto de la familia. ¿Y por qué los hijos no son familia? No me malinterpreten. Yo quiero que usted se enfoque en lo que estoy tratando de decir. Porque un día los hijos se van y los únicos que quedan son los que fundaron la familia. Y cuando los hijos se van a fundar una nueva familia. Entonces, quiere decir que existe a mi alrededor círculos de influencia familiar. Círculo íntimo, familia, mi esposa y mi esposo. Después de nosotros dos, ¿quién está alrededor del círculo? Nuestros hijos. Después, eso es intimidad. Luego un poquito más afuera, los padres y los suegros y los hermanos. Un poquito más allá, el resto de los familiares. ¿Esto qué quiere decir? Simple y en español. Nunca papá o mamá puede estar en el segundo ni en el primer lugar de intimidad, según el principio bíblico. Esto le va a doler más. Ni siquiera los hijos pueden estar en el nivel número 1. Los hijos siempre tienen que estar en el nivel número 2. La esencia de la familia, la esencia del hogar, siempre es el matrimonio. Si el matrimonio fracasa, fracasan los hijos y todo cae de ahí para allá. Pero nuestra sociedad, por cultura y por tradición, no escucha decir por amor a mis hijos. Primero mis hijos, primero mis hijos. Eso es mentira. Nunca, si tratas de ver primero a tus hijos, nunca vas a lograr que tus hijos sean exitosos. Porque al final tus hijos van a aprender de cómo tú trataste en tu matrimonio. Y al final ellos van a repetir tu historia
o van a ser mejores que tú si el Señor lo permite. Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, dijo Pablo. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué valores son más importantes para ti? ¿Los valores de nuestra sociedad o los valores de Cristo Jesús? Y vuelvo a repetir una frase que utilicé hace rato y he estado utilizando durante todo este año. No estoy diciendo que los valores de esta sociedad sean malos. Estoy diciendo cuál es la prioridad en tu vida. Te estoy preguntando cuál es tu prioridad. Porque mientras tu prioridad sean los valores de este mundo y los planes de este mundo, no estés esperando que la mano de Dios esté contigo. Necesitas tener identidad. Necesitas conocer el reino de Dios, conocer cómo funcionan las cosas de Dios. Y si tú no lo sabes, necesitas reflexionar. Hoy te invito a reflexionar. Si no decides por ti mismo lo que es importante, otras personas van a decidir por ti. Si tú no decides lo que realmente es valioso en la vida, bajo los principios de Dios, bajo la identidad de quien eres, otros van a decidir por ti. Y vas a terminar haciendo lo que otros quieren y lo que otros anhelan. ¿Ha estado tu vida enfocada en lo que otras personas valoran? La popularidad, el placer y las posesiones. No es que sea malo, simplemente es que esas son las prioridades de esta vida. Si es así, yo te invito a que sigas el ejemplo de Moisés y el ejemplo de Pablo. Si tienes identidad, tienes que, al igual que Pablo y al igual que Moisés, estar dispuesto a renunciar a todo lo que este mundo te ofrece. Necesitas encontrar tu identidad en Cristo. Necesitas abrazar la visión de Dios para tu vida. Deja que esa visión te muestre los valores de Dios. Y luego de que te muestre los valores, vas a aprender a establecer prioridades en la vida. Y cuando descubras las prioridades de la vida y aprendas a vivir bajo las prioridades de Dios, no va a importar las tormentas que estén a tu alrededor, porque mientras tengas tus ojos puestos en Jesús, podrás dormir en paz. Mis amados, no sé si le compliqué más la vida con la prédica de hoy o si se la alivié. No sé qué quiere decir ese amigo, dice. Si uno o otro. Alguna de las dos le una de las dos, yo no sé cuál. Igual usted yo creo que entendió una de las dos. O se le complicó la vida o lo entendió. Pero capten aquí lo que quiero finalizar. Y es que al final todo consiste en elección en la vida. Usted tiene que elegir. Es su elección. Yo no le puedo obligar, Dios no le puede obligar. Dios es un caballero que siempre te va a dar la oportunidad de elegir. Pero lo que tú elijas vas a obtener. Las palabras de Josué fueron simples y sencillas. Yo y mi casa hemos decidido. ¿Qué deciden ustedes? Yo te digo hoy como pastor, como siervo de Dios, yo tomé una decisión en mi vida. Y he decidido vivir bajo esa responsabilidad, bajo ese principio. Gracias a mi decisión hay gente que me ama. Gracias a mi decisión hay gente que no me quiere. Gracias a mi decisión hay familia que me ama. Gracias a la misma decisión hay familia que no me quiere. Y yo sé que uno quisiera que todo el mundo lo quiera a uno. En el fondo, todos somos niños. En el fondo de nuestro corazón, todos anhelamos ser amados y queridos. Pero eso no es más que una fantasía. Ya tú creciste, ya no eres un niño. Ya no eres una niña. Y tienes que tomar decisiones. Y la decisión que tomes va a provocar dos cosas. Te van a amar y te van a despreciar. Ahora la pregunta es que si tomo el camino de Dios, la Biblia dice que Dios me va a dar su bendición. La pregunta que yo te hago en esta
mañana para terminar es: ¿eso es suficiente para ti o necesitas más? Para mí tuvo que ser suficiente. ¿Sabe? Me hace pensar de repente en Eliseo. El profeta Eliseo, un día Elías, mandado por Dios, le dice: vaya a tal mujer y busque a tal, él te va a sustituir. La Biblia me narra que el profeta Eliseo estaba trabajando una yunta de bueyes. En la cultura hebrea eso quiere decir solo una cosa: Eliseo era un hombre de plaga, tenía una yunta de bueyes. En el pueblo de ese tiempo, la gente que sembraba o que tenía, si es que tenían animales, era una cabrita o una vaquita. Y los que sembraban tenían que arreglar la tierra con las manos. Pero Eliseo tenía una yunta de bueyes. Tenía vacas, tenía tierra y tenía animales y tenía semillas. Y estaba trabajando en su negocio. Duro, que para ese tiempo quiere decir que tenía plata y le iba bien. Y de repente Elías pasó y Dios le dijo: ese es. Y la Biblia dice que entonces Elías le tiró el manto, que en la cultura hebrea se lo tiró. Significa que si él la recoge, él lo está invitando a que lo siga. Ahora, lo que a mí más me llama la atención de esta historia es que Eliseo le dice: déme chance de despedirme de mi padre y darle el caso. Y él se fue para casa. Y la Biblia no dice que se despidió de sus padres, aunque me imagino que lo hizo. Pero Eliseo sí hizo algo increíble que usted necesita entender hoy. La Biblia dice que Eliseo fue, mató a los bueyes que tenía, desarmó la yunta y con la madera del arado preparó una fogata. Y la carne del ganado la cocinó. Y luego fue y la repartió a los pobres. ¿Sabe qué fue lo que hizo Eliseo? Destruyó su negocio. Escúcheme, Eliseo sabía algo. El que decide seguir a Dios no puede volver atrás. Porque el chivo que se devuelve eso no lo dice la se devuelve. Es un principio bíblico. Aquí no está. La versión barca. Esa es la decisión que toca en la vida. Sí es. El que decide agradar a Dios tiene que destruir y acabar con muchos de sus sueños. Porque lo que Eliseo quería estar seguro es: el día que me den ganas, Eliseo sabía algo: seguir a Dios es mágico. Eliseo sabía algo: seguir a Elías y calar ese bendito viejo va a ser terrible. Eliseo sabía algo: un día me voy a arrepentir de esta decisión y voy a querer volver atrás. Pero Eliseo sabía algo: si Dios me llamó, no puedo volver atrás. Así que Eliseo dijo: voy a acabar con todo para saber que no puedo. Aunque quiera, no puedo volver atrás. El problema de muchos de nosotros es que amamos a Dios, queremos servir a Dios, pero queremos seguir haciendo en el mundo las cosas que nos gustan. Wow. Y Jesús dijo estas palabras en español criollito: nadie puede servir a dos señores, porque tarde o temprano va a despreciar a uno de los dos. Y le puedo garantizar algo: seguir a Dios es lo más difícil, y seguir los valores de este mundo siempre va a ser más fácil. Nunca te pongas en la condición de escoger: ¿será que sigo los valores de Dios o sigo los valores del mundo? Siempre van a ganar los valores del mundo. Porque los valores del mundo son nuestros deseos naturales y siempre van a vencer. Por eso el Señor te dice la palabra del Señor aquí cuando dice: resistir al diablo y él huirá de ustedes. Pero también en otro lado dice: huye de las pasiones mundanas. Hay que saber cuándo resistir y hay que saber cuándo salir corriendo.
Mis amados, yo no estoy diciendo que vaya y queme su negocio yo no estoy diciendo eso. Si usted tiene una charcutería, no la vaya a quemar. Si tiene una panadería, no la vaya a quemar tampoco. La venta de los gratos no hay que acabar conmigo lo mochando. Ni las máquinas de conserva para el. Yo no estoy diciendo eso. Creo que Eliseo fue radical. Porque Eliseo tenía una misión demasiado importante como para arriesgarse. Amados, yo tengo una misión demasiado importante como para arriesgarme. ¿Usted cree que al pastor Fran Vargas a veces no le dan ganas de echar para atrás? Esto de ser pastor es macho, ¿verdad? Porque yo, al igual que usted, yo quisiera que todo el mundo me amara y me quisiera. Pero predicar lo que predico, sé que hace que mucha gente no me quiera. Decir la verdad y decir la palabra de Dios sé que incomoda y molesta a muchas personas. Y yo sé que usted quisiera un pastor que le diga cosas más bonitas y agradables. Pero para eso Dios no me llamó. Dios me llamó a mí para decir cosas desagradables, decirle la verdad. Y a veces ver una cara larga o ver a alguien que se molesta conmigo, a veces me provoca pensar, dejo esto y mejor me vuelvo atrás. Pero también recuerdo al Señor diciendo, un día te voy a juzgar por lo que te mandé a hacer. Y yo sé que usted hacer y cumplir el llamado de Dios no es fácil. Quiero invitarte a que pienses en esto, a que reflexiones en esto. ¿Qué tal si colocas de pie? Son las 12 en punto, a menos que el esté adelantado. A mí no me ha sonado el club de los discípulos, así que yo creo que no son las 12. Ya son las 12. ¿Ah, son las 12? 12, sí. Ah. Yo prediqué la palabra, yo no sé si esta palabra fue para usted. Enseñé el mensaje, no sé si es para usted. Pero hay algo que sí sé. Cada una de las almas que me están escuchando en esta sala y que me han escuchado por las redes sociales, usted que está aquí escuchando, usted tiene una relación personal con Dios. Y nadie, absolutamente nadie, conoce lo que Dios ha hablado contigo en lo íntimo y en lo privado. Eso solo lo sabes tú. Y solamente tú sabes a qué te llamó Dios. Solamente tú sabes qué es lo que Dios ha colocado en tu corazón. Solamente tú sabes que has abandonado y que te da miedo abandonar. Solamente tú lo sabes. Yo no sé nada. Yo lo único que sé es que fui llamado a predicar esta palabra. Pero así como yo un día voy a ser juzgado por tomar decisiones, usted debe tener seriedad en saber que un día usted Dios le va a juzgar por la palabra que Él ha dado a usted en lo íntimo y en lo privado. Por lo que Dios te ha pedido que hagas. Por lo que Dios te ha pedido que transformes en tu vida. Eso es algo que nadie sabe. Yo no te puedo juzgar. Nadie te va a juzgar por eso. Solo te juzga tu conciencia y el Espíritu Santo. Y hoy mi invitación es a que reflexiones y tomes una decisión. Y que tal vez por un momento hables con Dios al respecto. ¿Qué tal si cierras tus ojitos?